El 6 de mayo de 1937, la era de las embarcaciones más ligeras que el aire, una convergencia de genio tecnológico y ciencia ficción, se vino abajo con el espantoso accidente del Zeppelin alemán Hindenburg en la estación naval de Lakehurst, Nueva Jersey. El legado del tubo gigante relleno de hidrógeno y armado con un esqueleto de duro aluminio, tragado por las llamas, aún se cierne sobre el mundo de la aviación como uno de los recuerdos más dolorosos de su historia. De las 97 personas que iban a bordo, 36 murieron. El dirigible cruzó Europa y el Atlántico en 60 horas, hasta alcanzar la ciudad de Nueva York, sin sospechar la suerte que le esperaba. Casi tan grande como el Titanic, se mantenía a flote con 16 bolsas de gas rellenas de hidrógeno y un envoltorio de algodón pintado de plateado. En este video conoceremos más detalles del accidente del Zeppelin Hindenburg, el icónico dirigible nazi que acabó devorado por las llamas. Se lo llamaba el Titanic de los aires, debido a que tenía un largo similar al famoso crucero. El Hindenburg tenía 245 metros de largo, 3 veces más que un avión Jumbo 747. El Zeppelin, de 41 metros de diámetro, lograba una velocidad de unos 135 km por hora, siendo hasta 3 veces más rápido que un crucero a vapor. Fue creado con una capacidad máxima de 50 pasajeros, sin contar a la tripulación, pero luego lo ampliaron a 72, pero con el riesgo, que a la postre sería fatal, de usar únicamente hidrógeno como gas de sustentación, en lugar del helio, un gas más pesado pero no inflamable, que se sabía que era más seguro. Sin embargo, el uso de hidrógeno no fue solo para ampliar la capacidad de pasajeros, sino que también se debió a que Estados Unidos tenía el monopolio de la producción del helio y se negaban a exportarlo a otros países, en especial a la Alemania nazi, que usaba los zeppelines con fines propagandísticos. Por este motivo, Alemania se dedicó a fabricar los dirigibles que volaban con el altamente inflamable hidrógeno, lo que finalmente sería el talón de Aquiles de estas aeronaves. El Hindenburg usaba 190.000 metros cúbicos de hidrógeno para cada viaje a través del Atlántico. Finalmente, a las 7:25 de la mañana del 6 de mayo de 1937, cuando estaba próximo a aterrizar en Estados Unidos, el Hindenburg comenzó a tener una pérdida de hidrógeno y se prendió fuego completamente en menos de un minuto cuando estaba a 130 metros de altura. La superestructura de metal fundido y la tela exterior carbonizada colapsaron al suelo, provocando el pánico de los presentes. Algunos pasajeros, desesperados, saltaron desde 100 metros de altura. Es considerado un milagro que hayan sobrevivido 61 de las 97 personas a bordo. El hecho fue presenciado por la prensa y cientos de personas que veían llegar el dirigible. Incluso fue transmitido en vivo por la radio. El Zeppelin recién había comenzado a volar comercialmente en marzo de 1936. Partía habitualmente desde Frankfurt, cruzando el Atlántico hacia Nueva Jersey, pero también tenía otros destinos principales como Río de Janeiro, en Brasil. Su alto precio por cada viaje reflejaba también su exclusividad y la calidad de las instalaciones. Un imponente comedor, sala de estar, sala de lectura, cabinas dormitorios con comodidades, comida y vinos de primera clase. Además de tener agua caliente y fría, los pasajeros incluso podían fumar en el viaje, a pesar de que se trasladaban en un dirigible altamente inflamable. Los pasajeros debían pagar una fortuna para volar en él, solo comparable con el precio de un billete por el ya desaparecido avión supersónico Concorde. El Hindenburg también fue el centro de escena de los Juegos Olímpicos de 1936, cuando sobrevoló el estadio de Berlín en la inauguración,
y ante la aparición de Adolfo Hitler. Realizó 63 vuelos, cruzando el Océano Atlántico 17 veces y recorriendo un total de 308.323 kilómetros. La caída del Hindenburg marcó el fin de los Zeppelines. Si bien en varios países había dirigibles, en Alemania fue donde se especializaron sobre los Zeppelines y contaban con los dos más grandes del mundo, el Graf Zeppelin y el Hindenburg. Si bien no fue su inventor, el duque alemán Ferdinand von Zeppelin desarrolló un modelo que fue comercializado. El accidente ocurrió cuando avanzaba el nazismo en Alemania y comenzaba a planificar su invasión por Europa. El Hindenburg era reconocible por su enorme tamaño, pero también por las reconocibles esvásticas nazis. Luego de la tragedia, la noticia recorrió rápidamente el mundo. Más encima, la aerolínea de aviones Pan Am anunció que comenzaría a realizar vuelos transoceánicos. Por lo tanto, los Zeppelines cayeron rápidamente en desuso. El dirigible nunca se recuperó del impacto del 6 de mayo de 1937. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas aeronaves tuvieron un uso militar limitado en diversos escenarios del conflicto, pero sin alcanzar ni por asomo la relevancia de los aviones. En la década de 1990, y tras un largo olvido, los dirigibles volvieron a surcar los cielos, esta vez como afiches publicitarios aéreos o a modo de atracción turística. En el año 2006, la Armada de Estados Unidos volvió a incluir a los dirigibles en sus programas, en un proyecto experimental para transporte de carga. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y poder seguir contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.